Y bien, también decirles, hermanitos, de todas las clases ya están en YouTube. De las clases de ayer fueron dos clases que hablamos precisamente de la energía de Coat, de la energía número 5. El día de hoy iniciamos un nuevo bloque de tonality, llaman como la parte esotérica, la parte no tan tangible, pero está ahí presente, como la parte de Tezcatlipoca, la parte oscura que cada uno de nosotros tenemos. Y justo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Permíteme compartirles. Ay, ay, ay. Aquí está. Muy bien. La computadora me dice que ya lo estoy mostrando. Muy bien. Hermanitos, el ejercicio del día de hoy es de Miquis, ¿sí? Vamos a trabajar con Miquis, ¿no? Es esta parte, si se dan cuenta ustedes, y esto es lo que tenemos aquí. Dice Miki, la palabra Miki es morir o muerte, ¿no? Son las dos cosas, Miki, morir. Ajá. Recuerden que decíamos ni a Miki, ni a Miki, ni a Miki muero de sed. En la otra palabra es ni a pis Miki, ¿no? Ni a pismiki, muero de hambre. El otro ni cochmiki, muero de sueño, ¿no? Ni siahmiki, muero de cansancio. La palabra Miki también tiene esa acepción y concepción como algo intenso, algo muy fuerte, algo que nos puede llevar a un nivel de cambio, de transformación, vaya, ¿no? Y se conforma de dos palabras, de Miki, claro, de muerte, pero también se conforma de la palabra Itzli, ¿no? Por ejemplo, Mikisli, de hecho, con la I, en este caso, no podemos utilizar doble I. En la lengua náhuatl no existen los diptongos que hay en la gramática náhuatl, ¿no? Perdón, en la gramática del español castellano. Perdón, en la gramática náhuatl, si dos I se llegan a juntar al aglutinar, le tenemos que eliminar un I. Por eso entonces es miquistli, miki muerte, algo intenso. Pero también la palabra itzli, ¿qué es itzli? Es obsidiana oscura. Entonces, entonces, si lo queremos hacer, fíjense, si lo queremos traducir gramaticalmente, Miki, muerte, Itzli, la muerte del Itzli, de la obsidiana, dejar morir esa obsidiana. ¿Ah? ¿Y cuál es nuestro Itzli? El Itzli también es lo oscuro de la obsidiana, es también nuestro espejo, ¿no? Entonces, morir quiere decir, es que vamos a dejar morir a quién? El ego. Es lo que quiere decir Mikisli. Muerte del espejo de obsidiana, Mikisli. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan la clase pasada que yo les decía? Hay alguien, hay una energía que diferencia entre estar despierto como ahorita y estar durmiendo y si seguimos estando vivos. Cuando estamos durmiendo, nuestro ego, nuestra mente, bueno, ni tanto no, pero nuestra parte intelectual
Ese es el que nuestro ego está diciendo, ya estás quedando viejo. No, nos empieza a juzgar. Ese es nuestro ego. Empezamos a juzgar, empezamos a calificar todo, todo. Empezamos a no, mentiroso, leal. Le empezamos a poner todas las cosas con etiqueta, hasta con nombres. Empezamos a seleccionar bueno o malo, ¿no? Pero cuando morimos, muere ese ego, ¿no? Muere ese ego y ese ego nos recibe cuando, ¿se acuerdan ayer de la clase de los Imansi y los Nautes? Que en la imagen de en medio decíamos que nuestra madre, nuestra mamá, es el portal por donde llegamos a este plano existencial, ¿sí? Ahora, ¿quién nos recibe? It's Tezcatlipoca, ¿no? El Itzli también, nuestro yo interior. Cuando venimos a este mundo, se nos adhiere al momento de respirar, se nos adhiere Itzli, se nos adhiere nuestro ego. Ajá. Pero fíjense, cuando morimos, dejamos ese ego, ese Itzli, esta obsidiana, y nos vamos sin esa obsidiana. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto, hermanitos? Miren, es esa parte que debemos de reflexionar. Y justo en este ejercicio es la intención que yo quiero que comprendamos. Lo que yo intento decirles a todos ustedes es que no necesitamos morir para poder dominar, para poder trabajar por nuestro ego. Ese ego lo debemos de dominarlo, de amaestrarlo, de, de que nosotros lo podamos manipular a nuestra conveniencia. ¿Se puede? Claro que se puede. Uh-huh. Es ese ego. Este cuerpo, nuestro ego, ¿qué nos dice? Que deberíamos de ser más altos, deberíamos de tener un color diferente de piel, ¿no? Y ese es nuestro ego. Y nuestra parte interna, nuestra parte hermosa, nuestra parte del Quetzal nos dice, no, pues eres perfecto. No porque seas más alto, seas menos alto, seas de un color de tal o cual origen. No te hace ser menos ni más, ¿no? Sigue siendo una energía sagrada, creador y destructor, si tú lo quieres. Uh-huh. Entonces, nos recuerda que mi Kistli lo podemos dejar morir aquí, ¿no? Y justo es lo que nos muestra aquí, miren, hermanitos, ¿no? Que el Quetzal, el ave del Quetzal, eleva a este Itzli, que también se le llama como Itzlaculioqui, que es el que no ve a través de los ojos, sino a través de nuestro ser interno, a través de nuestra energía interna, a través de nuestro espíritu amoroso, de nuestro ser interno, de nuestro Tezcatlipoca, verlo con ojos que nosotros querramos, ¿no? Para algunos, ahorita Miquisli, esta muerte, es algo horroroso, ¿no? Yo les decía, muchos de los hermanitos dicen, no, yo no quiero morir, yo quiero vivir más tiempo. Ajá, qué bueno que quieres vivir más tiempo, pero vives quejándote siempre. No tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, soy un desdichado, mi gobierno no me ayuda, mi sacerdote, mi pastor no me ayuda.
no tengo carro, no tengo casa, no tengo trabajo. Entonces, ¿para qué quieres vivir si ni lo vives bien? Justo eso es la intención del día de hoy, de cambiar esa paradigma, de cambiar esa forma de pensar. Acuérdense que ya lo intentamos, ya hicimos el ejercicio en el ejercicio número 2, que es la de Yeyeka, ¿verdad? La de decir, bueno, pues tengo que empoderarme, yo tengo que, pues ya le pusimos un nombre a nuestro otro yo, pero ahora necesitamos hacer ese cambio profundo. Desde su nombre lo dice, el número 6. ¿Se acuerdan en la clase de los números que vimos? Dice chicuase, chic de chicotic, de que no está derecho, de que está torcido, de que está incompleto, es torcerse totalmente. Es desquebrantarnos. Claro, es de manera metafórica. Llegar a ese cambio, llegar a destruir todas esas creencias. ¿Llegaron a la central? Para poder nosotros convertirnos de una u otra forma en un nuevo, tener un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver la vida, ¿sí? Por eso dice dejar morir al Itzli, dejar morir a ese para que podamos renacer en otro. Nuestro espíritu es limpio, nuestro ser interno es puro, inclusive tiene mucho conocimiento. Nuestra parte sagrada, la energía sagrada es muy limpio, trae conocimiento de nuestros abuelos, pero ¿saben quién nos detiene y quién es muy manipulable? Y las corporaciones empresariales, la religión, la educación, lo saben bien, que lo pueden manipular es nuestra mente, es nuestra obsidiana, nuestra parte, decimos, nuestra parte del raciocinio. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué dices que tú eres un ser sagrado, casi quieres convertirte en un Dios porque puedes crear? Yo no te veo que seas un Dios. Yo no te veo como una energía sagrada. Tú no brillas como el sol, no brillas como un ocelote. En la parte disque racional, hermanito. Y eso lo aprovechan muchos para programarnos, ¿sí? Entonces, si los demás nos programan, pues hay que programarnos nosotros. El último aliento de la vida precisamente es el hijillo. Y a través de este hijillo, nuestra energía interna, soplamos el ate cocoli y nos convertimos en tecusisteca. Tecusisteca también se convierte como el que tiene la palabra para poder comunicarse con las energías y hacer esa transformación, ¿no? Como la parte del nahualismo. Dentro de la tradición oral que se tiene en la región de la montaña y justamente con los abuelitos que vamos trabajando, dice de esta manera. Ellos dicen, se dice de esta manera. Hay dos formas de trabajar con el nahualismo. Uno, es que lo traes de herencia. Tu cuerpo, literal, tu cuerpo se transforma, se convierte en lo que tú quieres que se transforme. Uno, dos, por hacer un convenio, un pacto con alguna energía Hola, creo que se volvió a ir el maestro. Sí, ahorita regresa, vamos esperando. Es para ordenar.
Ya estoy de regreso, hermanitos. Disculpen ustedes. Bien, les decía, es esta parte. La otra parte es hacer un pacto con algunas energías de Tezcatlipoca, que es la parte oscura, para poder hacer esa transformación. Y en ese momento, lo que me contaba un abuelito, dice, pues, o sea, la persona se empieza a revolcar, se empieza a dar vueltas en la tierra y todo eso, pero no es que esté haciendo alguna otra, como una ceremonia, no, sino que el cambio en su cuerpo, literal, sus huesos se descajantan, se quiebran para convertirse en otro nuevo ser, ¿no? Ese es el cambio. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque resulta que para poder hacer eso, se tiene que hacer un trabajo nocturno, precisamente con Miquisli. Y esa es la función de Miquisli, con Mictlantecutli y con Atzi. Esos tres, ¿no? Ese literal es dejar morir a este cuerpo para renacer en otro cuerpo. Por eso es que se hace ese cambio. Y pasa lo mismo de nosotros. Si nosotros queremos hacer ese cambio, por lógica tenemos que aceptar ese cambio. Dice el abuelito, dice, pues es que cuando tú cambias de forma, es un dolor indescriptible que sientes como miles de agujas, de personas que te cortan todo tu cuerpo. Es un dolor muy, muy fuerte, muy intenso, pero logras ese cambio, ¿no? Entonces, eso también mismo viene representándose en ese cambio. Por eso, si se dan cuenta, el Quetzal trae a este o esta obsidiana oscura, ¿no? Que precisamente tiene la forma del boomerang, que al momento de tirarlo, regresa hacia ti. Tiene esa misma cualidad, lo cual dice, por un momento, al momento de trabajar con Miquisli, tú tiras esa obsidiana, te desprendes de la obsidiana, lo tiras, se va en el aire y tú te quedas sin esa obsidiana y se regresa a ti. Ese es algo metafórico, la cual nos dice que debemos de desprendernos de esa obsidiana. Por eso cuando dormimos, les decía yo, es que nos morir es las primeras prácticas del hecho de morir. ¿Por qué? Cuando estamos durmiendo, no estamos juzgando. ¿O se han visto juzgando ustedes cuando sueñan? Tal vez sí, tal vez no, porque precisamente nuestra mente no está diciendo, es que esto y el otro. Sí tenemos miedo en alguna pesadilla, pero también sentimos esas emociones cuando soñamos con algo hermoso, con algo deseado, ¿no? Entonces, es esta parte del Quetzal, dice, deja que el Quetzal se lleve esta obsidiana, que se deje dominar por esta obsidiana. Y el Quetzal que representa la parte espiritual, ¿no? Por eso el Quetzal lo eleva, dice, ¿no? Deja que lo espiritual te guíe, deja que lo espiritual te lleve donde tenga que llevar. También esta obsidiana que vemos aquí, esta obsidiana curvo, también representa ese frío. Por ejemplo, nosotros aquí en Guerrero, cuando sentimos el frío es en el mes de diciembre, empieza en noviembre, a mediados de noviembre, diciembre y parte de enero, pues sí se siente el frío y ese frío te corta, sientes que te lastima. También eso representa este Itzli, ¿no? Pero al momento de mostrárnoslos así, que el Quetzal lo está elevando y está sacando su lengua, nos está diciendo, déjate que tu espejo de obsidiana muera, salga un poco dentro de ti para que puedas disfrutar lo hermoso de la parte espiritual, ¿no? Y en esta parte de la imagen que tenemos aquí, pues tenemos a una serpiente de color amarillo, ¿no? Acuérdense que el color amarillo
es nuestra energía interna, nuestra energía no perceptible, la energía de nuestro espíritu, la energía, perdón, la energía limpia y pura. Pero nada más, no, nos dice de las dos, en la forma dual. Chequen, tenemos las dos lengüetitas de Malinalita, pero también del fuego. Dice, deja que en esas dos formas, lo espiritual y lo material, saca lo mejor de ti, ¿verdad? De ese, aquí nos pone una vasija de color blanco, del color blanco, del color puro. Deja que de tu parte espiritual y de tu parte material se limpie, quede limpio, se purifique y tú puedas mostrarte lo más puro que seas, ¿no? ¿Y cómo lo podremos lograr todo esto? Nos pone aquí unas barritas de, precisamente, de ocote. Ajá. Acuérdense que el ocote es para encender el fueguito y el fueguito es un abuelo purificador. Iniciamos una ceremonia, prendemos el fueguito con nuestro poposhkomit y saumamos, ¿no? Un ejemplo. Lo mismo, terminamos la ceremonia, prendemos nuestro fueguito también. Ahí está el trabajo, lo que nos está pidiendo precisamente aquí. Y este atadito está amarrado con una tela de algodón. Recuerden que precisamente la tela de algodón representa también, ¿verdad? El trabajo puro, el trabajo limpio que podemos encontrar nosotros y desarrollarlo. Está atadito con un mecat, un mecatito, con una cuerda. Recuerden que la cuerda, ayer ya hablábamos, la cuerdita que encontramos en este tipo de amoshli nos habla de la vida en que debemos de vivir. Dice que nuestro sendero sea el limpio y puro, ¿no? Pero trabajar desde nuestra parte interna, si se dan cuenta aquí, ahora es de color negro con el corazoncito rojo ahí, ¿verdad? Que la fuerza de voluntad, que también debe de emanar de nuestra parte, ahora sí que oscura, ¿no? Porque somos luz y oscuridad. Esa fuerza de voluntad nos pone otra cuerdita. Y aquí en esta parte, chequen ustedes, está de color blanco. Nos habla de que todo esto debe de estar enfocado, todo esto, lo puro que nosotros trabajemos, de la parte espiritual y la parte material, la parte de la energía, debe de estar encaminado y al juntarlo sea esa medicina, esa hojita de malinaldi, ¿no? Es lo que nos pide en este caso que debemos de hacer, ¿sí? El Atecocoli es el que llama a las energías intangibles. Justo este es el señor Tecusistecatl, nuestro gran señor Tecusistecatl que vemos aquí. Ahora bien, si se dan cuenta, en su boca emana ese ijillot. Ese ijillot, ese aliento, está conectado con ¿quién? Miren, estas bolitas que vemos aquí de color rojo y blanco, precisamente son las energías de allá arriba, de la jícara celeste, del Ilhuicat, de Mixcoatl, pero también las energías terrenales que hay aquí, ¿no? Entonces nos dice que a través de este Atecocoli llamamos esas energías intangibles. ¿Para qué? Pero para que nos ayuden a trabajar en esa conciencia de cambio, en esa conciencia que nosotros necesitamos trabajar, necesitamos desarrollar para lograr potencializar la espiritualidad desde nuestra parte cognitiva, desde parte de nuestro pensamiento hasta la parte espiritual, ¿sí? A veces creemos que estamos peleados
con lo cognitivo, con lo racional, con lo tangible y con lo intangible. Y muchos de nosotros llegamos a comprender de esa manera, ¿no? De que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Pero habemos también decimos, si yo lo creo, si yo lo creo en pensamiento de todo mi ser, lo creo, tengo fe en esto que va a suceder, lo puedo crear, ¿sí? ¿Y es posible? Sí, es posible. Por eso somos energía sagrada, ¿no? Y aquí nos presentan precisamente a Miquisli, este Miquisli perceptivo, este Miquisli intangible, y también por eso nos lo muestra aquí Tecusistecal, dice la muerte está ahí contigo, te percibe, te intuye. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, los 19, a nuestro lado y está Miquisli. Ahí está nuestra muerte, ¿ah? Todo eso debemos de entenderlo. Cuando entendemos de esta manera, dejaremos de estar pensando solamente en crear posibilidades solo en lo tangible, sino en lo intangible. Y este cuentito ya se los había contado, pero hoy se los comparto porque viene ad hoc con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Y cómo debemos de ejercitar esta energía de Miquisli. Se llama Tlacatzintli Aken Shokin el Tocaya Miquilsli. El hombre que no creía en la muerte, ¿no? Se dice que este es un señor que tenía su granjita, era feliz, porque pues tenía su ganadito, tenía sus pollitos y sembraba y tenía abundancia para comer, ¿no? Tal y como lo hacían nuestros abuelos, tal y como lo hacen todavía algunos de nuestros abuelos, de nuestros hermanos aquí en la región de la montaña, ¿no? Creemos y nos han hecho creer que ser campesino es ser pobre, que su alimentación es muy pobre, ¿no es cierto? Pero bueno, la temática es lo de esto. Entonces dice que el Señor soñaba a la semana 2 veces que se casaba, ¿no? Y que iba a la iglesia y que llegaba su esposa y se casaba y después soñaba que iba en un carro todo oscuro y pues, ¿no? Y no, y despertaba. Entonces le contaba a su mujer, le decía, oye, me pasó esto y esto. Está bien. Dice, está bien, a lo mejor tuviste un mal día o a lo mejor pensaste en la muerte, no lo sé. No te preocupes, no pasa nada. Pero ya eran 2 veces a la semana, 3 veces a la semana y así iban transcurriendo los días hasta que le dijo, ¿sabes qué, mujer? Voy a ir a ver al compadre, que me tire las cartas, que me busque, como decimos nosotros aquí, que me busque mi suerte, porque su compadre, que vivía en otro pueblo, sabía leer las cartas, sabía buscar el destino, que llamamos nosotros en Nahuatl, Tlatemolistli, el buscar tu destino en el fueguito, ahí en el secuilito, en el fogoncito, pero también con los maicitos, ¿no? ¿Se acuerdan que les daba yo una temática sobre cómo buscar esto con los maicitos? Entonces, pues voy a ir a visitarlo, ¿de acuerdo? Entonces ya un día sábado, como hoy, le dijo a su mujer, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mujer? Mañana me pones mis itacates, me buscas un poco de semillas, me buscas un poquito del mezcal que compramos, y porque voy a ir a visitar al compadre, y ahí me pones en el morralito una gallina para llevarla, y mi compadre, para platiquemos allá, que comamos, yo voy a comer con mi compadre, ¿no? Al día siguiente la señora le puso su almuerzo, su desayuno, y se fue. Señor. En el camino iba comiendo, pues, iba montado en su burrito, iba muy feliz. Llegó a ese lugar, ¿no? Lo encuentra su compadre que estaba justamente, era domingo, su compadre estaba sentadito, con el calorcito del sol, lo estaba disfrutando y estaba con su cafecito. Y le dice, compadre, qué milagro que me visitas, pásale, ¿no? Lo recibe y le dice, no, pues te traigo estos presentes, compadrito, y te traigo este mezcalito.
Dice, no, sí, claro, bienvenido. Le sirven café, el señor que llegó, ¿no? Y le dice, pues a ver, mujer, vente para acá, si ya llegó el compadre, mira, nos trae esto, prepara esta gallina y ahorita vamos a platicar, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué te trae por acá, compadre? Pues ya casi ni me visitas. Dice, no, pues ya sabes, el trabajo y ocupaciones, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿qué tienes? Te veo triste, ¿qué te pasa? Pues fíjese, compadre, que he soñado. Ya es muy constante, es a la semana 3, 4 veces ya he estado soñando. Antes era una vez a la semana, una vez al mes, pero ahora ya es muy constante. ¿Qué te pasa? Pues sueño que me caso de blanco. Y usted sabe qué significa casarse de blanco en el sueño. Dice, sí, pero no te preocupes, no va a pasar. Estás fuerte, no tienes ni una enfermedad ni nada. Ah, pues yo me siento fuerte, dice todavía. Bueno, en eso no te preocupes, dice. En lo que tu comadre prepara la comida, el almuerzo, tomamos un mezcalito, ¿qué te parece? ¿No? Se toman sus 3 copitas de mezcalito. Y, pues vente, dice, vamos a, ya que está ahí el fogón, dice, te voy a buscar tu suerte, ¿no? Prende su velita, lo limpia con, con una hierba que nosotros le llamamos asomiate, xochitl, ¿no? Y lo empieza a limpiar. Y le dice, no, pues compadrito, dice, déjame ahorita, ¿no? Y le empieza a hablar al abuelito fuego y decimos nosotros en náhuatl, motlatlastía, como encomendarle fuego, qué mensaje le da. Y en ese momento ya le dice, ¿sabes qué, compadre? Queman el huevito, lo meten al fuego y explota muy feo. Dice, compadre, algo delicado, güey. Bueno, pues vamos allá afuera, dice, ya vamos a platicar. Y empiezan a platicar sobre esa situación. Dice, pero vamos a intentarle ahora con las cartas. Empieza a leer las cartas. Sale también que te vas a morir, compadre. Caramba, dice, pues tírame los maicitos, compadre, ¿no? Igual, te queda poco tiempo, compadre. Todo indica que te queda un mes de vida. Pues, ¿cómo, compadre? Pues, ¿cómo va a dejar a su compadre? ¿No? Pues es lo que dice aquí, ¿no? Y bueno, desayunaron, le dice, pues vamos al huerto, ya platicamos, ¿no? Y se fueron al huerto y a trabajar. Y, y le dice, ¿sabes qué, compadre? Pues vamos a acabarnos el mezcalito. Dice, ya, si me toca dentro de un mes, pues ya me tocó, ¿no? Pero él aún así no lo concebía lo que era la muerte. Al día siguiente se regresó a su casa y le dice a su mujer, ¿sabes qué, mujer? ¿Qué crees que me dijo el compadre? Que dentro de un mes me voy a morir. Seguro, viejo, dice, pues si no estás ni enfermo. Es lo que me dijo, dice el compadre. Pues no te preocupes, hay que esperar, pero no va a pasar nada. Pasan los días, las semanas, justo al mes que le dijo su compadre, igual era un día domingo, le dice, ¿sabes qué, mujer? Hoy Hoy no voy a ir a cuidar, ni voy a ir a trabajar. Cuelga ahí en su patiecito, cuelga su hamaca. Dice, mátame la gallina más gorda que tengas. Porque hoy no voy a trabajar, hoy voy a burlar la muerte, le dice. Bueno, está bien, si no te preocupes. Pues ya los chivos le voy a encargar a mi sobrino que los vaya a cuidar. Igual los pollos yo les voy a dar de comer. Toda la mañana estaba acostadito, pensando, fumando su cigarrito. No pasaba nada. Y a mediodía le dice, mujer, me voy a traer una cervecita, voy a tomar, voy a festejar, sigo vivo, ¿no? Ya a mediodía comieron, ya eran como a las 4, pues, se acostó en su hamaca, durmió un rato, y entonces le dijo su mujer, le dice, oye, es viejo, pues ya viste que no te pasó nada. Voy a ir, le dice, voy a ir a una reunión con las señoras que nos están citando en la comisaría, puras señoras, pero no les he dado de comer a los puerquitos ni a los pollos. ¿Qué te parece? Dale de comer a los pollos y a los puerquitos. Sí, no te preocupes, mujer, tú vete. Ya ahorita les doy de comer, ¿no? Entonces,
La granjita, como lo ven aquí ustedes, es de teja, ¿no? Y adentro están los cochinitos. El señor fue a traer precisamente el maíz en el granero y lo empezó a tirar en la cubeta. Y él, al oír los puerquitos, ese maíz que estaba sonando, empezaron a jalonearse, tenían hambre, ¿no? Y él primero le dio de comer a los pollos, gritería de pollos, guajolotes y todo. Ahora voy con los puerquitos. Se va acercando ya, ¿no? Les tira el maíz a los puerquitos para que lo coman. Algunos se jalonean, que están amarrados en los horconcitos, en los postecitos que sostienen la casita. En ese movimiento que hacían se desprende una teja y le pega aquí en la mera así. Cae, se desmaya y como su esposa no estaba, estaba solo, se murió, ¿no? Entonces, la enseñanza es, como decimos, cuando te toca, te toca. Y cuando no, aunque te pongas, no más, ¿no? Entonces, aquí una de las enseñanzas que nos da es que si debemos de cambiar, cambiemos en su momento y vivamos el momento. Vivamos el Ashkan Wanika, ¿no? Como decimos nosotros. Creemos a veces que somos eternos, pero no es así, ¿verdad? Entonces es el trabajo de cada uno de nosotros. Por eso nos dice, aquí hay un trabajo muy especial que nos toca hacer. Antes de morir, debemos de dejar un legado. ¿Y cuál sería ese legado? El compartir de nuestro conocimiento, ¿no? Muchas veces creemos que somos inmortales. Para eso necesitamos hacer conciencia de nuestra trascendencia. Dice la frase para esta clase en el día de hoy que vamos a trabajar. Ni nenemis, ni patlanis, y caopa ni monemitis, pamictlán. Caminaré, volaré, viviré 2 veces en el lugar del descanso. Vamos a vivir 2 veces en el lugar del descanso. La primera es el que lo hacemos cada noche y se nos va dando estas oportunidades, ¿sí? También el no dormir también nos puede matar, nos debilita. Si nosotros no descansamos, los que en alguna vez llegamos a trabajar de noche, ¿no? Si no duerme uno bien, todo eso lo va debilitando uno. El ayuno de sueño, ¿sí? Por eso los abuelitos que estudian la parte de la sabiduría, a veces tienen la edad de 60 años, pero aparentan ya tener como de 80 a 75 años. ¿Por qué? Porque el no dormir te va quitando esa edad, te va debilitando, ¿no? Pero vives en esos dos mundos y los disfrutas en esos dos mundos, te vuelves consciente, ¿no? Tienes que dejar morir esa persona que siempre está pensando en que solamente esta vida tenemos, y no es cierto, tenemos otra vida. ¿Cómo? Cuando soñamos, cuando dormimos. Es la práctica, por eso dice, viviré 2 veces en la ensoñación, ¿no? Dice un autor, si vas a ensoñar, ¿no? Vas a ver tus manos acá, pero ¿para qué quieres ver tus manos? ¿Por qué no ves lo que tú quieres? Dice también, dentro de la mochi también nos lo dice, miren, aquí en el Macuili, y el día de hoy es Macuili Miquistli, justamente el día de hoy es Macuili, bueno, terminó Macuili Miquistli, hermanitos, hace ratito a las 6, sí, ya, a las 6:45, estábamos vibrando con Macuili Miquistli, y vea, ¿qué nos dice? Este nos dice mucho, ¿no?
Si se dan cuenta, está abriendo las fauces aquí, la boca, precisamente de Coatl. Y se sumerge este personaje dentro de la boca del Coatl, de la serpiente, ¿no? Lo cual nos indica que precisamente es y está metiéndose en la boca de Miquisle, de la muerte. Cuando morimos, pues nos vamos a la tierra, ¿no? Igual aquí, cuando nosotros hacemos esta ceremonia consciente de que nos morimos, ahí está el trabajo. Debemos dejarnos llevar por ese cambio, por esa muerte voluntaria. Pero esto no quiere decir que, ay, voy a agarrar un arma y me voy a matar a mí mismo, porque es muerte voluntaria. No, se trata de que dejemos morir eso que no nos permite volar, que no nos permite ser nosotros mismos, que no nos permite autorreconocernos cuán poderosos somos, que no nos permite hacernos conscientes que realmente, hermanitos, podemos ir a mi clan, pedirle sabiduría a nuestros abuelitos. Y hay toda una ceremonia que podemos hacer eso. Sí, sí. Lo que nosotros le llamamos nosotros es velarnos. Para algunos hermanitos, hacer velación es que toda la noche voy a estar alrededor del fueguito, no sé, con algunos cantos, algunos recitos, ahí con mi panhuehuet, con mi atecocoli, con mi ayacasle. No, para nosotros velar es, prendes, lo empoderas tu velita con tu aliento, eso ya lo sabe, y empiezo yo a pedirle, ¿a quién? Primero a mí mismo y luego a las energías que me ayuden a dar, a que me den mi sabiduría. Pero en este caso vamos a pedirle a Tecusistecas para que lleve nuestro mensaje a quién, a nuestros abuelos. Iniciamos con mi Quisle y terminamos con mi Tlantecutli. Igual vamos a hacer una ceremonia, ¿no? Bien. Siguiendo con esto, miren, igual tiene un atadito de ocote. Lo que nos dice lo vamos a hacer como una ceremonia. Y el personaje, aquí el personaje está totalmente desnudo, ¿no? Está de color amarillo, que les decía la parte espiritual. El cambio debe de ser un cambio que es intangible en este caso. No se trata de que yo me mate y me entierre, no. Nos habla de una ceremonia en el cual yo decido dejar morir ese pensamiento viejo, ese pensamiento, esos sentimientos, esas emociones, los dejo morir, ¿sí? ¿Tenemos el poder? Sí, claro que tenemos el poder de poder transformar todo lo que nosotros querramos, ¿no? Y en la parte de abajo de esta misma, de la misma columna, ¿no? Tenemos la noche, que podemos ofrendar esa energía a esas energías que vibran en el universo, en el Ilhuical también, en el cielo. Y aquí están, miren, esas energías que están vivas, que bajan como en forma dual, dándole nuestra ofrenda. ¿Y qué puede ser nuestra ofrenda? Esto que tenemos nosotros, el cuerpo, ¿no? Que ellos puedan bajar a través de nosotros, hacer ese cambio. Pero debemos de dar permiso y pedir eso, ¿no? Que podamos dar ese permiso, que ellos trabajen en nuestro cuerpo. Es la ofrenda, pero también la ofrenda es poner nuestra vela, ¿sí? Recuerden que en estos trabajos, como les decía, nada es gratis. En estas ceremonias nada es gratis. Todo tenemos que pagar. A veces con la energía de nosotros, con flores, con velas, ¿no?
¿Por qué? Porque debemos de aprender en esa reciprocidad. Si yo te doy, pues tienes que darme, ¿no? Esa reciprocidad de energía es lo que nos hablan de estos trabajos, ¿sí? Porque no con esto quiere decir, si tú no haces esto, no va a suceder, sí sucede, pero hay que ser conscientes, hermanitos, en este trabajo, en este tipo de ceremonias, que nos invitan a ver mucho más allá de lo que nos corresponde trabajar, ¿sí? Y justo, Miquistli es del rumbo norte, el rumbo de Mictlampa, ¿verdad? Allá donde vamos a llegar todos, ¿sí? Por eso Miquistli aquí nos los ponen como un círculo y en los 4 rumbos son las flores también de cempasúchil que están ahí presentes, ¿no? Del Sempoali, de nuestro cuerpo íntegro interno. Bien, hermanitos, entonces, pues dejemos morir y como para hacer esto, ¿qué necesitamos? Algunas herramientas para poder trabajarlo en la ensoñación. Copaltlahuiloli. ¿Qué es copaltlahuiloli? Una vela, ¿no? Necesitamos una vela, de preferencia que sea color amarillo, de color amarillo, porque muchas veces decimos, bueno, no tengo la vela color amarillo, pero ¿puedo utilizar un blanco? No. En este tipo de trabajos vamos a ser muy respetuosos de utilizar las herramientas que se nos pide, ¿sí? Porque, bueno, decimos, si no tengo esto, lo sustituyo por otro. No, tiene que ser de color amarillo, su velita, ¿no? Nosotros utilizamos unas velas pequeñitas. La flor de Cempoalxochitl, a muchos de los hermanitos se les ha compartido la flor de cempasúchil. Es una flor que se adapta a la gran mayoría de los climas, ¿no? Que hay. El hermanito Víctor ya nos mandaba algunas fotos que ha sembrado su flor de cempasúchil allá en Denver, ¿no? Muchos decimos, bueno, y maestro, y acá, pues yo vivo en la ciudad, ¿cómo le voy a hacer? He ahí tu trabajo, ¿no? He ahí nuestro trabajo también de nosotros, buscar las soluciones, ¿sí? Pues es que yo no tengo dónde. Bueno, pues a lo mejor puedes adaptar una macetita y cosechar tus propias flores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos agua, porque nos adaptamos a todos los medios, ¿sí? No nos pongamos obstáculos nosotros, hermanitos, a veces, no, pues es que yo no puedo, es que eso yo aquí no lo puedo encontrar. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Yo. Y al querer hacer el ejercicio yo, pues yo tengo que buscar la solución. Sí me pueden apoyar un poco, pero pues, hay cosas que, les decía yo, hay cosas que hay que poner también de nuestra parte, de nuestro trabajo, ¿no? Cempalxochitl, la flor de cempasúchil, hacer un tipo de cruz, ¿no? Aquí flor, aquí flor, aquí flor, y en medio una flor que nos corresponde a nosotros, que es nuestra flor que nosotros trabajamos, ¿no? Itzli, obsidiana, un espejito de obsidiana, de preferencia de este tamaño, que cubra nuestro ojo y nuestro ojo, porque es lo que vamos a hacer, ponerlo aquí un ojo, en el otro ojo, en el otro ojo, y vamos a ir intercambiando. ¿Para qué? Para leer nuestro copal perdón, leer nuestra velita e intencionar para la ensoñación. Es el primer, preparar, potencializar nuestros oídos, ¿no? Potencializar nuestro olfato y todo nuestro cuerpo para empezar a ejercitarlo y en ese momento que podamos viajar a Mictlampa. Es la obsidiana, un espejito de obsidiana de este tamaño. Copal,
El copalito no debe de faltar. Ujú. Tal vez para los hermanitos que apenas se integran en este trabajo, pues sí, a lo mejor tienen razón, ¿no? Pues ¿dónde agarro la obsidiana? Bueno, pues hay que irlo consiguiendo, ¿no? Hay que ir consiguiendo nuestras herramientas para poderlos trabajar. Lo otro, nos dice que el copalito, sí, tenemos que conseguir el copal para poder trabajarlo, ¿sí? El, el copal es ese incienso que no se resisten las energías, que no se resisten los abuelos, que es ese olor y sabor que los atrae. Y esa es la ofrenda que nosotros damos, el copalito, ¿no? Chicali, la jícara, una jícara de madera. Debe ser una jícara de madera o una jícara de barro, ¿no? Debe de ser de ese material. Hay, si no lo tienen, pues hay que irlo consiguiendo, ¿sí? Hay que irlos consiguiendo si lo queremos hacer el ejercicio. Ihuitecolote, la pluma del tecolote, ¿no? Una plumita del tecolote, pues vamos a conseguirlo, ¿sí? A muchos de los hermanitos bueno, quizás están en el extranjero, pues les he enviado, pues, alguna plumita, ¿verdad? Debe de ser de tecolote, porque a él se le va a pedir, a él se le va a pedir a través de esa plumita. Me acuerdo muy recientemente, la hermanita Carmen Marcial me envió una foto. Dice, oiga, maestro, ¿sabe qué? Mire que encontramos. Encontraron un tecolotito, ¿no? Le digo, pues hay que aprovechar las plumitas. Parece que dice que por accidente lo pasó a traer un auto o algo así, lo encontraron en la carretera. Pues, hay que pedirle permiso y poder trabajar con esa plumita. Ajo, necesitamos ajo. Recuerden, para protección. Aquí en las uñas, aquí en la parte, en la coronilla o la mollera que le decimos, aquí en los orificios, en el ombligo, en las uñas de los pies y en los genitales. ¿Por qué? O tabaco. Ujú. Pues este ajo y tabaco pues lo podemos conseguir, no hay tanto problema, ¿no? Para la protección. ¿Por qué? Fíjense, porque si nosotros empezamos a hacer la ensoñación, este cuerpo físico lo vamos a dejar. Vamos, nuestra energía va a salir, tendrá que viajar a Mixlampa en esa primera muerte, ¿no? Que cuando dormimos. Y para eso debe de estar protegido este cuerpo. Ahora bien, Steven, ¿y de qué nos vamos a proteger? De las energías que hay, que son intangibles. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a poner nuestras velitas, y la vela es una luz, y la luz atrae las energías que están alrededor. Por eso es que los protegemos con nuestro aliento, los personalizamos nosotros, y solamente nosotros tenemos esa posibilidad de dejar que esas energías se puedan adherir a la vela. Sí, es una luz. Y la luz lo siguen también nuestros ancestros que ya fallecieron. Por eso al momento de hablar, de prender nuestra velita, empezamos a intencionar con nuestros abuelitos. Por eso, una de las tareas, ajá, de la sesión pasada, de la clase pasada, era hacer nuestro árbol genealógico, ¿se acuerda? Eso quedamos ayer. Por eso aquí yo ya sé quiénes son mis abuelos, quiénes son mis abuelas, y ya les empiezo yo a hablar con respeto, con honor, ¿no? Les ofrendo esta velita, les ofrendo estas flores, les ofrendo este copal. En la jícara vamos a poner agüita, recuerden, el agua, ¿no? El agua, ¿por qué el agua en la jícara? Somos agua. El agua es un medio para fluir, para transformarnos nosotros.
pero también el agua es una protección, ¿no? El agua nos protege también. La plumita le vamos a pedir el tecolotito que nos guíe a ese mundo de Mictlampa, que a través de esta plumita podamos adherirnos en las alas, en el cuerpo del tecolotito, que nos lleve a ese lugar sagrado, que es el Mictlán, a donde queremos contactarnos con nuestros ancestros, ¿sí? Ah, ¿por qué tecolote? ¿Y por qué no cuervo? ¿Por qué no lechuza? Bueno, por esto. El Señor de la Noche, Mictlantecutli, es el que ocupa el número 5. Y su nahualito, ¿quién es? El tecolote, tecolote. Por eso es el que nos puede guiar, nos puede llevar a Mictlán, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos de las clases de los 9 señores de la noche? Decíamos, el primer señor de la noche es Xiutecutli, el señor del fuego celeste, y su nahualito, su regente, Colotli, el alacrán. El segundo, Itzli, lo oscuro de la obsidiana. Su nahualito es Sinacar, el murciélago. El tercero, Piltzintecutli, el señor niño. Su nahualito, el coyote, coyote. 4, Centeot. Centeot, ¿quién es un nahualito? La araña. 5, Mictlantecutli y su regente, Tecolotl. Su nahualito es el tecolote. Por eso es el que nos va a guiar hacia ese mundo. Por eso necesitamos una plumita. No, no les pido que todo el tecolote. No, no, no. Una plumita. ¿Sí? Una plumita del tecolote. ¿No? El ajo, pues es como protección, hermanito. Hay que protegerse. ¿No? Ese es algo, es un trabajo espiritual, es un trabajo energético y por lo tanto debemos de protegernos, ¿no? Una de las finalidades de este trabajo, les decía yo, el espejito de obsidiana lo vamos a utilizar. Hagan de cuenta, yo ya aprendí mi vela, ¿no? Ya aprendí mi velita, ya agarro mi espejo de obsidiana, lo pongo aquí en un ojo, ¿sí? Y con este ojo enfoco la llama de la velita, ¿no? Y hago mi plegaria, hago mi petición. Ya hice una petición, ahora cambio de ojo, hago nuevamente mi petición, pero aquí al momento de tapar no quiere decir que voy a cerrar este ojo, no, sino que lo voy a mantener abierto, pero voy a enfocar mi vista a la vela con este espejo de obsidiana y con nuestros ojos en el espejo de obsidiana. ¿Cuál es la intención de hacer esto? De ver la vela, de ir intercambiando. La intención del ejercicio es que podamos potencializar nuestro oído. En lo que nosotros estamos concentrándonos en la luz aquí de la vela, nuestros oídos deben de estar muy atentos a escuchar hasta el más mínimo ruido. ¿Por qué? Porque a través del tinacat, a través de este murciélago que está aquí, es el tinacat, justamente es esta la ceremonia, ¿no? Esta es la ceremonia que nos pide que potencialicemos con las energías de la noche. El murciélago solamente de noche y por lo tanto podemos trabajar con el murciélago. ¿Para qué? Para poder detectar, para poder potencializar todos los posibles peligros que vayamos a enfrentar al momento de ensoñar, porque vamos a ensoñar y viajar a Mictlán.
Vaya, cuando nosotros estemos durmiendo, podremos ser muy perceptivos, pero a la vez al ensoñar, todo eso debemos de unirlo y poder vivir en este mundo del Mictlampa y viajar y pedir esa sabiduría. Ahora bien, para ello debemos de tener ya nuestro arbolito genealógico. ¿Cómo se llama nuestro abuelo? ¿Cómo se llama nuestra abuelita? ¿O a qué se dedicaba ese abuelo? ¿A qué se dedicaba esa abuelita? ¿Por qué? Sí es muy importante. Si yo, si yo estoy interesado en que a lo mejor mi abuelito, mi abuelita podía saumar, podía curar, podía hacer limpias, no lo sé, ¿verdad? Pues eso le voy a pedir que me ayude, que me empodere, que yo pueda tomar esa también responsabilidad de poder curar así de esa manera. Si es que es mi intención, ¿no? O también llega a suceder de que a lo mejor no quedamos en tan buenos términos con nuestros ancestros, ¿verdad? A lo mejor posiblemente tuvimos problemas, discusiones y pues estábamos lejos de nuestra mamá, de nuestro papá y no pudimos despedirnos. ¿Podemos hacer esta conciliación? Sí, hermanitos, también se puede, dependiendo de la intención que nosotros le pongamos a este trabajo. Vaya, lo que yo necesito es que nosotros podamos entender y comprender que estamos interconectados, entrelazados en estos dos mundos, en estas dos dimensiones. Sí, si lo queremos ver de esa manera. Les decía yo, la gran mayoría vivimos en esta tercera dimensión, en lo que, o sea, lo que tocamos, ¿no? Lo material. Pero hay una cuarta dimensión que en esa cuarta dimensión nace desde nuestro pensamiento, desde lo que creemos. Primero lo creemos en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, y después lo materializamos en este mundo que nosotros vivimos, ¿no? Y justo es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Comprender que nosotros somos seres energéticos que podemos crear nuestro propio mundo, ¿sí? Ojo, nada más hay que también tener cuidado. No es que, y esto no es brujería ni nada de eso, es parte del trabajo que nos toca hacer, ¿no? Entonces, hago mi plegaria, un ejemplo, pongo aquí mi espejito de obsidiana y me enfoco en la velita y le digo, no, pues abuelo, gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Y digo su nombre. Te pido que me ayudes a encontrar mi sendero. Te pido sabiduría. Te pido, te pido esa fortaleza en que yo pueda trabajar. Cambio de ojo y puedo intencionar con otra persona, con otro abuelo, o a lo mejor con nuestro papá. Todo esto debe de estar enfocado a lo que realmente queremos. Ojo, si lo queremos hacer, hay que hacerlo muy consciente, con mucha responsabilidad. No nada más, sí, a ver qué pasa y a qué se siente. No. Es algo serio, ¿sí? Es algo serio que debemos de tener en cuenta. Y esto implica, cuando hagamos el ejercicio, implica el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno alimenticio, el ayuno de la palabra, no quiere decir es que no voy a hablar, sí, pero el ayuno es que tú no te vas a juzgar. Primero, a mí mismo, no me voy a juzgar. Es un ayuno, porque regreso a lo que les decía, nuestra mente racional, ¿qué dice? No lo hagas, no lo hagas, puedes abrir un portal donde salgan demonios, salgan maldades, ¿sí? Por eso es que vamos a ayunar.
Vamos a enfocarnos a que si hacemos este ejercicio, haremos una conexión con nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que son sabias, que son huehues, ¿sí? Hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Es como cuando consumimos esas plantitas sagradas, ¿no? El venadito azul y todo lo que conocemos. A veces decimos, ah, pues sí, a ver qué se siente. No, no. Tienes que pedirle permiso. Busca tu misión, tu energía. ¿Qué es lo que quieres? No nada más a lo tonto, no. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Por eso, por eso es que vivimos los otros primeros 5 energías. Es de desintoxicarnos. Dice un hermanito, los primeros 5 los ejercicios yo no los hice, quiero hacer ya luego esto. No, es que es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, lo de mí, por eso lo observo. El primer ejercicio, observa, calla y aprende. Aprende a callar tu otro yo para que te puedas enfocar en lo que quieres hacer. Yeyecas, ponle un nombre a tu otro yo. Ponle un nombre para que cuando quiera juzgar, a ver, tranquilo, vamos a hacer el ejercicio. Kahli, Kahli, la casa, con Tepeyolotli, empodérate, enfócate, abre tu mente, expande tu percepción, tu intuición, para que puedas conectarte ahorita con tus ancestros. Huehue, Coyot, con Cuespali, ¿qué nos dice? Debemos de enfocar, de estar conscientes, de estar armonizados. Coad, ¿verdad? Coad, le decía yo, oye, cambiemos de piel. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? Toda esa parte hay que tenerlo presente al momento de hacer el ejercicio. Por eso les decía, en este bloque de 5 ejercicios va más a la parte espiritual, a la parte intangible. Pero cuando lo experimentemos, es algo hermoso, es algo interesante en el cual nosotros vamos a poder trabajar. ¿Sí? No puedo decir, no funciona si no lo pones en práctica. Ponlo en práctica. Tequilistli, Tlentiquis, que trabajo a realizar. 1, trabajar en un lugar cerrado, ¿no? Puede ser en un lugar cerrado, al aire libre, no les recomiendo. ¿Por qué? Por la parte de las energías. Porque vamos a atraer algunas energías y no nos gustaría que se adhieran a nuestra casa, energías que no. Empoderar las velas. A ver, denme un minuto, voy a traer más o menos cuáles son las velas. Estas son las velas, son pequeñísimas, ¿no? Estos se queman, se terminan de quemar en 1 hora. En 1 hora se terminan. Yo ya les calculé, todas las mañanas prendo 2, antes de viajar a mi clampa, antes de descansar, prendo otras 2. Todos los uno, y estos 2 deditos, los más larguitos, los unimos, ¿no? Así. A ver si se ve. Ahí está. Estos 2. Y en esta parte, o al unir estos 2 deditos, hay un pequeño orificio, ¿no? Es donde le vamos a dar nuestro aliento. 4 alientos. ¿Por qué 4 alientos? Porque son 4 rumbos, ¿no? Porque son 4 extremidades que nos van a ayudar. Después de empoderarlos, ahora lo prendemos las velitas
Leer la flama, lo que le llamo yo leer la flama, es lo que les decía, con el espejito, cambiamos de ojo, cambiamos de ojo. Este va a ser para el ojo derecho, este para el ojo izquierdo, así, ¿no? Dos velitas. Entonces, al momento de que yo estoy enfocando este ojo con esta velita, pero de este que estoy tapando, también lo voy a estar enfocando aquí, ¿no? O sea, yo voy a estar viendo este ojo, tiene que ver esta vela. Este ojo tiene que ver esta vela. Son dos velas. ¿Para qué nos va a servir este ejercicio? Precisamente es para enfocar nuestra visión, para disciplinar nuestra atención de la mente y del corazón y de todo nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Es que debemos de dominar nuestro otro yo, por eso le pusimos un nombre, que se calme, que se tranquilice y nos deje concentrarnos con esta conexión, ¿no? Protegerse con ajo, tabaco o saliva. Dice, no, pues tabaco no tengo, no puedo conseguir. Bueno, ajo, no puedo conseguir ajo. Bueno, está bien. Pues con su saliva, tan poderosa esta saliva. O a lo mejor algunos no experimentaron, pero en mi caso, algunas veces, ¿no? Que me lastimaba, decía mi mamá, a ver, vente por ahí. ¿Qué? No, pues me duele acá, ven. Ya con eso. Ah, con eso se te va a quitar. Ándale. Se va para allá. ¿Y sucede? Sí. ¿No? ¿Por qué? El poder de la mente. Pero es cierto, sí. Por eso es algo intangible. Nuestra saliva es lo más sagrado también que tenemos, que es de nosotros. Sí, y aquí sí no podemos decir, ah, yo no, no, pues saliva no pude conseguir. Ah, pues no lo quieres hacer, pues no lo hagas, no pasa nada, ¿no? Ahora, poner las cuatro flores, los cuatro rumbos, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? Es hacer así las flores, aquí flor, 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 flor. Pueden ser dos flores, dependiendo. Y a una flor, la flor de cempasúchil, la bolita, le damos nuestros cuatro alientos y ese representa a nosotros. ¿Por qué en forma de cruz? ¿Y por qué le ponemos aquí una flor? Esta flor somos nosotros, para que los cuatro rumbos nos protejan, los cuatro Tezcatlipoca nos protejan y nosotros nos dejen en el centro. Aquí estamos nosotros y lo estamos intencionando, ¿sí? Por eso es muy importante de no estar pensando en que, no, pues es que, no, vamos a estar seguros de lo que hacemos, ¿no? Poner las cuatro flores en los cuatro rumbos. Ahora los ejercicios con la obsidiana, observar la vela, lo que les decía hace ratito, ¿no? Vamos cambiando, que con el ojo izquierdo, el ojo derecho, ¿sí? En el momento de hacer los ejercicios de callar la mente, el ego y el corazón, ¿no? Al momento que estoy haciendo el ejercicio, yo me enfoco aquí lo que estoy pidiendo. No estoy pensando, ¿me ve alguien? Ah, va a decir que estoy loco, va a decir que estoy haciendo brujería. No, no, no. Me programo, callo mi mente, callo mi corazón y callo mi ego, ¿no? Deseamos, pero ya le pusimos el nombre, ¿verdad? Dale, cálmate. En el momento de hacer los ejercicios, ajá, potencializar el oído. Estoy haciendo este ejercicio, leyendo la vela, pero no nada más mi vista aquí, sino que mi oído, mi olfato, todo eso, mi piel, cómo lo percibo, porque vas a percibir, vas a sentir energías. Y si te va bien, vas a sentir frío en ese momento. O inclusive puede que, por eso les dice, debe ser un lugar cerrado. Llegue el aire, pues no tiene por dónde entrar, está todo cerrado. Viene el aire. ¿Y eso qué quiere decir? Pues ese es un mensaje.
que está funcionando lo que estás haciendo y no tienes que tener miedo. Tranquilo, concéntrate, confía en que estás bien protegido. Potencializar el oído y ejercitar con las habilidades del Tsin Akash, con las potencialidades del murciélago. ¿Sí? Con el Tsin Akash. Esas son las actividades. Ese es el ejercicio. Puede ser que ese sea puede ser que esa sea la tarea, ¿no? Pero hagámoslo, no pasa nada, no tenga miedo. La intención de estas actividades, yo les pongo aquí a ustedes, es la de viajar a Mictlampa. Ya hice mis ejercicios, ya intencioné. Ahora me acuesto, pongo la dirección de mi cabecita al rumbo Mictlampa. Para mí, para su servidor, está aquí el Mictlampa, el rumbo norte. Entonces me acuesto, mi cabeza debe estar al rumbo norte. Como acabo de intencionar en el ejercicio, lo direcciono mi cabeza al rumbo norte. Tal vez, tal vez nos van a dar respuestas en los sueños o como les decía, a lo mejor empieza a sentir un poquito de frío, dices, o las velitas empiezan a moverse, o las velitas empiezan, le llamamos nosotros a llorar mucho, que empiezan a derretirse rapidito. Todo eso son mensajes, ¿no? Todo eso son mensajes. Ahora, a lo mejor en los sueños, híjole, pues no conozco ni mi abuelita ni mi abuelito, pero en ese sueño se me presenta alguien, ¿no? Una señora, un señor, y empiezo a platicar, y por eso hay que recordar nuestros sueños, para aprender y poder conocer los dos mundos en cual podemos aprender de los maestros. Todos son maestros, hermanito. En este plano el aire es maestro, el agua es maestra, la agüita chalchihuitlicue, tierra, la tierra es maestro, maestra, todos son maestros. Los niños son maestros, ¿sí? Por eso les decía yo en el primer ejercicio, vamos a estar, vamos a estar muy atentos, no juzguemos. Luego decimos, ese campesino, ¿qué me puede enseñar? Si ni leer puede, ni español puede hablar. No, hermanitos, conoce. Debemos de estar conscientes y debemos de abrir nuestra mente, nuestra apertura de que va a haber momentos que vamos a hacer el temachtiani, el que enseña, pero va a haber momentos que vamos a hacer el momachtiani, el que aprende como alumno. Todo el tiempo es así, hermanitos. Todo el tiempo es así. Todos los días podemos aprender algo nuevo, pero metiéndonos en la mente eso, ¿no? Que puede suceder. Necesitamos dejar morir al otro yo para renacer en la nueva persona que queremos ser, ¿sí? Muchos de nosotros, no, pues este año, en el mes de diciembre, ¿no? En este año 2024 me propuse que iba a cambiar esto y esto. Y otra vez en diciembre de 2024 a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, otra vez voy a cambiar esto y no he cambiado, ¿no? Pero necesitamos dejar morir al otro yo. Si, si no dejamos morir al otro yo, que se la pasa juzgando, que se la pasa renegando, dice, no, ¿cómo cree? Está loco, ya, ¿cómo cree que yo voy a hacer esto? No, y ahí está, ahí está. ¿Quién es el obstáculo? A veces somos nosotros mismos. Somos nuestro propio obstáculo, pero también somos nuestra propia solución de las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Transformar tu cuerpo. Necesitamos transformar nuestro cuerpo, como les decía del Nahualito, ¿no? Se cambia de cuerpo, se revuelca en la tierra, sí, porque pues el dolor, eso es intenso. Sientes que se desquebrajanta todo, tus huesos, toda tu carne.
Debemos de cambiar nuestra mente también, transformar nuestra mente, que sea más perceptivo. A no limitarnos, decir yo ya sé mucho, ya tengo doctorado, ya tengo maestría, o sea, ya soy un gran máster, a mí ya nadie me puede igualar. Te estás poniendo un límite, ¿sí? Muchos de los hermanos que tienen mucho conocimiento dicen, lo poquitito que yo he aprendido me, me abre a más preguntas. Lo que les decía, resuelves 2 dudas y te salen otros 4 dudas. Resuelves esas 4 dudas, te salen otros 16 preguntas que resolver. Y todo eso es aprendizaje, ¿no? No podemos decir soy una máquina terminada. Esta máquina que tenemos es todo está en constante transformación, ¿sí? Y hermanitos, humildemente les pido que conviertan su Neltilistli en su camino personal. ¿Qué quiere decir con esto? Es que ustedes decidan realizar los ejercicios para que esos ejercicios le den a ustedes su propia experiencia, para que esta experiencia les sirva en su camino personal, ¿no? Ustedes deciden, ¿lo voy a hacer los ejercicios? Maestro, ¿y es necesario que yo haga los ejercicios? Si tú quieres. Si dices que no, también no pasa nada. No te va a caer una maldición de 20 años, no, 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 nada. Aquí es esa libertad, hermanitos. Por eso dice, Shi mo ye machti. Enséñate bien a ti mismo para que tengas la experiencia, para que seas un huehue, un anciano sabio, y no tan solo un huehue, simple anciano, no. Para que te conviertas en un anciano sabio, tienes que experimentarlo, ¿no? Un, un colibrí no te puede decir, a qué sabe la basura y al estiércol. ¿Por qué? Porque nunca lo va a probar. Un burrito no te puede decir, wow, al volar ahí arriba en el cielo, se ve hermoso. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza de poder volar. Un águila no te va a poder decir qué se siente andarse arrastrándose en la tierra. ¿Por qué? Porque ella vuela. Ese es su nervilismo. Y lo mismo les digo a ustedes. Van a forjar su nestilisli, su verdad. Y así, algún día, al convertirse en huehue, puede que llegue algún hermanito, alguien, oiga, una palabra, tengo esto y este problema. Ah, pues lo puedes resolver de esta manera. ¿Por qué? Porque es mi neltilismo, porque es mi vivencia, ¿no? Y por eso también intento, hago que esta charla sea lo más ameno que sea, con un lenguaje que lo podamos entender, porque sí puedo traer palabras muy rebuscadas, muy acá, como dice el presidente, muy fifi, pero no se trata de eso. Se trata de que sea una palabra que pueda ser comprendida para nosotros, para que lo pongamos en práctica. Termino diciendo, yo no puedo hacer por las cosas por ustedes, hermano. Desafortunadamente en esta enseñanza yo no puedo hacer las cosas por ustedes. Forzosamente lo tendrán que experimentar ustedes. ¿Nos pueden compartir sus experiencias en este camino? Si ustedes quieren, nos los pueden compartir. Algunos hermanitos ya lo han hecho, que dicen, justamente ayer, 2 hermanitos decían, no, pues yo lo estoy haciendo de esta manera, he aprendido esto y esto.
Ese es un altiliste. Justo es eso. Sí. Y yo sé y entiendo que ahorita van a salir pues, con muchas dudas. No lo hago, no lo hago y cómo le haré. He ahí la responsabilidad de cada uno de nosotros. La solución somos nosotros. El obstáculo somos nosotros. Sí. Bueno, pues hermanitos, eso es lo que les quiero compartir con este trabajo de Miquisli. Dejemos morir a ese otro yo para poder renacer en alguien más, en alguien que disfrute esta vida, siendo consciente que la muerte va a llegar, aunque no querramos, va a llegar. No sabemos cuándo, pero tampoco lo vamos a andar buscando. Que llegue cuando tenga que llegar. Que cuando llegue diga, vámonos, vayamos contentos. ¿Por qué? Porque vivimos al máximo en este espacio tan corto, tan fugaz, que se llama vida. ¿Sí, hermanitos? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o quieran compartirnos alguna experiencia. Estamos para escucharlos. Tlazohcamati tlazohcamati canochinoyo. Sí, hermanito. Hola, Sebastiani. Yo nada más tenía dos. Una es una duda y la otra es como un comentario pues de lo que aprendí, de lo que nos enseñó hoy. Mi primera pregunta es sobre, en la diapositiva 5 se mira el murciélago, pero me di cuenta que en unas parece que tiene como unas, digo, yo sé que no es eso, pero pareciera como si fueran como tuercas, como de esas de. Le iba a preguntar, ¿qué es eso, Temashani? ¿Qué significa? ¿Qué simbolizan esas X? Es la transformación. Él es el quebrantar, el torcer nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual, nuestro ser energético. Es ese cambio. ¿Ya? Ah, Que dice, pues tenemos que cambiar. Dice, a lo mejor se parece como tuerca, sí, tenemos que desarmar todo lo que nosotros conocemos para poder rearmarnos, reconstruirnos y realmente vivir en esta vida de la filosofía de los abuelos. ¿Por qué? A veces decimos, a ver, vean que yo ya cambié mucho, vean, mira mi cambio. No, 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 no. A veces no es eso. A veces es, no, pues sí, lo tengo que vivir. Tengo que hacer ese cambio, que las demás personas noten mi cambio y no decir yo ya cambié. No. Sí, hermanito. ok, muchas gracias. Y lo segundo que quería comentar es como con lo que nos estaba platicando del ensueño, ese estado cuando estamos dormidos. Y quisiera yo compartir una palabra sobre una experiencia que vivimos con mi familia cuando mi tío falleció allá en Acapulco. Pues fue un momento muy triste porque él se fue sin poder despedirse. Y de hecho mi mamá, precisamente, ella dice, es que él ya se iba a meter a su cuarto y ella como que algo le hizo sentir, dile que lo amas. Y dice ella que se quedó, le llamó por su nombre, le dijo Martín, y ya dice que la volteó a ver y le dijo, ¿qué quieres? Y ella dice que pues le ganó la pena y ya no le dijo a él te amo, pues lo que le quería decir. Y esa experiencia se le quedó porque pues mi tío falleció y en el momento que él falleció, pues al día siguiente mi mamá se enteró y pues para ella fue horrible saber que no le pudo decir esas palabras de amor a su hermano. Y eso nos lo dejó muy de que siempre dile a tus hermanos que los aman. Pero bueno, pero en ese tiempo, cuando él falleció, mi mamá también tuvo un sueño y ella nos comenta que cuando ella ya vio a su hermano, dice que ella ya lo vio claro, o sea, que ya estaba el blanco, blanco, o sea, como que ya ella lo vio descansando, pues, y él le dijo a ella, no, tú no te preocupes, yo sé que tú me amas.
Eso fue lo que le dijo en el sueño. Yo dije, y ahorita pues, o sea, con lo que usted nos está platicando, o sea, pues tiene todo sentido. O sea, mi mamá fue al Mictlán. Digo, sin saberlo, tal vez en su ignorancia, pues no conoce de nuestra cultura, por lo mismo del catolicismo y la religión, pues ahora sí que nos han alejado a eso, de eso, pero sí es a una experiencia que vivimos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Sí, hermanito, pues es esa parte, ¿no? Que debemos de entender y comprender. Por eso nuestros abuelitos, nuestros ancestros, pues la parte de ponerle ofrenda al Día de Muertos, sabemos que no se va, siguen con nosotros. Inclusive yo les decía, en algún momento, ¿verdad? Aunque yo tampoco lo quisiera, si un día yo tengo que partir de este plano existencial, yo sé que viviré en 2, 3, 4 personas viviré. ¿Cómo? En lo poquitito que hemos compartido, en el espacio, en el afecto, en la amistad, en la hermandad. Yo viviré en su mente y un poco en su corazón. Y ese es algo que no, pues no podemos liberar. ¿Por qué? A veces buscamos ese reconocimiento, ¿no? Que a mí me dé mi título y todo eso. No, se trata de convivir en hermandad para que todo esto vayamos dejando ese legado, vayamos compartiendo lo mucho, lo poco que tenemos, lo compartamos con los demás, ¿sí? Por eso les decía ayer, ofrenden algo que ustedes tienen. No, pues, no tengo dinero. Bueno, no tienes dinero, pero una palabra de ánimo, un saludo, o lo que les decía, para protegerse nuestra propia salida, lo tenemos, ¿no? Pero bueno, entonces, la intención de este también trabajo, entender, es que nosotros estamos conformados por la parte tangible y lo intangible. Eso no, no me voy a cansar de decir, de entender que podemos viajar a Mictlán, que saber ensoñar, que saber conectarnos con ellos, ¿sí? Ellos tienen una sabiduría. Por eso, la consigna es, nunca dejes de aprender. No importa si estás en este plano, en otro plano, podrás seguir compartiendo tu conocimiento. ¿Sí? Gracias, hermanito, por compartir su experiencia. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Tlapoyahualti, Pilsin, Tlapoyahualti, Oiga, me gustó la explicación etimológica de la palabra miquistli, muerte y algo intenso, obsidiana. Y me recordó las muertes a las que pasamos en esta vida. Si somos energía sagrada, pues la primer muerte que tenemos es cuando engendramos, dejamos de ser solo energía para encarnar. La siguiente muerte, cosa intensa, es cuando salimos del vientre de nuestra madre a enfrentarnos con Yiyecatl, a esta vida, a llorar. Siguiente muerte, cuando dejamos de ser niños y empezamos a ser adolescentes, que nos cambia toda la vida. Algo intenso y va muriendo así cada faceta, cuando nos casamos, cuando somos viudos, cuando nos jubilamos en este caso, cuando llegamos a cierto nivel de conocimiento y así vamos cambiando. Miquistli como muerte, como algo intenso. Me gustó esa definición. Y la muerte también cuando habla de ir al Mictlán y convivir con los ancestros o la gente que ya se nos adelantó. Y eso me recuerda el primer estadio del Mictlán, de los 9 inframundos, cuando junto con Itzcuintli nos enfrentamos a 2 ríos y con la ayuda de Itzcuintli los cruzamos. El río
del día y de la noche, y ahí se trata de estar consciente. Si ya estoy consciente en el día y procuro estar consciente siempre en el día, es más fácil que yo esté consciente cuando estoy dormido. Y estar consciente cuando estoy dormido, pues es recordar los sueños y así como en el día mover energías, pues también en el sueño mover energías. Ayer le comentaba que yo pensaba en Miquistli como muerte solamente como verbo, pero a quien le vi más muertes a Coatl, en ver a quién le doy vida y a quién le doy muerte, y a Miquistli lo veo como el Mictlán, esa región onírica y tan real que todas las noches vamos. Ese es mi Neltilistli, y me gusta trabajar en Mictlán, Patlazocamatimiac. Tlazocamati Nognitzin, gracias por compartir su experiencia con Mictlampa. Y pues este es un constante aprendizaje, un constante hacer, aprender, desaprender y reaprender, ¿sí? Es un constante, estamos en constante muerte y eso es lo que debemos de entender, ¿no? Y en constante renovación. Sí, hermanito Pedro, adelante. Sí, maestro. Sí, maestro, Ujú. solo para agradecerle tanta enseñanza que nos ha dado para vivir una vida feliz, para enseñar a nuestros hijos esa armonía. No, toda esa escuela que nos ha enseñado de nuestros ancestros es maravillosa, es profunda. Me siento feliz porque ya puedo enseñar a mis hijos. Tengo tres, una niña y dos varones. Que parte de eso lo aprendí en la Gnosis, pero aquí lo estoy perfeccionando con la escuela de nuestros ancestros, que es maravilloso conocer el otro yo, como usted dice, que es con el que tenemos que llevarnos con la mejor persona, porque con él siempre vamos a vivir y siempre vamos a tratar de entendernos y comprendernos, porque ni él es más que yo, ni yo más que él, porque somos uno, somos gemelos y lo tengo que querer, porque si lo quiero lo voy a conocer y él me va a conocer. Entonces podemos caminar de acuerdo sin manipularme, sin manipularlo, porque somos amigos y nos vamos a ir de este plano los dos cuando uno se vaya. Y por eso, maestro, gracias por toda esta escuela que nos ha dado y que nos sigue dando, maestro. No tenemos con qué pagarle, porque voy a tratar de enseñar esto a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos. No sé cuándo vamos a llegar para poderles hablar de que ya no hay que tenerle miedo a la muerte. Pues no vamos a morir, muere nuestro cuerpo, pero la energía va a seguir ahí, va a seguir ahí. De eso estoy completamente consciente y seguro. Entonces, podrán, los que me sigan, si yo les enseño eso, podrán decir que no me fui para siempre, estoy ahí entre ellos, porque soy una energía. Gracias, maestro, por su escuela y gracias a los demás compañeros que compartimos su conocimiento de usted y me siento orgulloso y feliz, dichoso de usted y no con un orgullo perverso, sino con un orgullo sano, reconocer que usted es un gran ser humano, usted sí es un gran hombre, porque todos nacen varones, nacemos varones, pero ser hombre, llegar a ser hombre, es lo más difícil y usted nos demuestra cada día que usted es un hombre, porque lo que hace con nosotros hasta triplicarnos las clases y no para de usted de aprender para enseñarnos, eso no tiene precio, maestro. Gracias, maestro, un abrazote. Cuídese mucho, un abrazo fraterno. Tlazocamati Nognitzin. Hermanita Gris, por favor. Tlazohcamati temachtiani nocniuan, Tlazohcamati Canochinoyolo. Es un verdadero gusto enriquecer todavía aún más este tema
y compartir únicamente la frase de que la conciencia de la vida nos la hace la presencia de la muerte, nos la da la presencia de la muerte. Es un paso y hacerlo presente desde ahora en vida nos desarrolla esa conciencia. Entonces, no hay vida si no hay muerte y no hay muerte si no hay vida. Pues morimos un pasito, un piquito, un poquito y para vivir espiritualmente, para vivir en energía con nuestra descendencia. Que esa energía la heredamos de nuestros ascendientes. Entonces, ayer mencionaba algo acerca del linaje y precisamente es eso, ir haciendo conciencia de un linaje y seguir aprendiendo siempre. Me queda de verdad una enorme satisfacción haberle escuchado esta ponencia, maestro, y un gusto compartirla con todos mis hermanitos. Tlazokamati, Hueymiak. Tlazokamati Nognitsin, les agradezco infinitamente el habernos acompañado en esta clase. Nos veríamos mañana. La clase de 8:30 el día de hoy no podré darles por una reunión que tengo, pero el martes estoy seguro que les voy a compartir estos ejercicios para el pedimento de lluvia y agradecer a la lluvia y agradecer a todas las energías que nos ayudan a tener nuestro sustento. ¿Sí, hermanitos? Entonces, Timoitas que Mosla, nos vemos mañana. Shimosewikan. Y pues, hacer nuestro Maestro, ¿a qué horas mañana la clase? A la misma hora. ¿De hoy? A la misma hora de hoy, de 6:30. Sale, maestro. Sí, cuídense mucho. Buenas noches. Timosewikan, Gracias, compadrito.